salió a superficie y de ahí comunicó esta avería que había tenido. Por eso el comando de la Fuerza de Submarinos, que era su control en tierra, le dice que cambie la derrota y que venga para Mar del Plata. Que hay un ruido que fue escuchado inicialmente por una corbeta, la corbeta Rosales de la Armada Argentina, a través de su casco en forma pasiva. Se está procesando esa información, no deja de ser un ruido constatado por diferentes medios, pero se está procesando. Se encuentra ese ruido, el lugar del ruido es dentro del área de operaciones. En promedio, en todo el país, en el mes de diciembre, el gas va a aumentar un 45%. En el mes de diciembre, el 90% de los usuarios va a tener aumentos inferiores al 39% y el 10% restante inferiores al 47%. Tenemos que exigir hoy un debate serio de los proyectos y abierto y participativo a toda la sociedad de las 3 reformas que nos están proponiendo. No queremos reformas entre gallos y medianoches. Faltan apenas 20 días para que se renueven las cámaras legislativas, para que ingresen los nuevos legisladores en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Qué es este apuro repentino? Compañeros de la CTA y los compañeros camioneros a través de Pablo, la necesidad de movilizarnos en contra de la reforma. Nosotros hoy aquí seguramente no vamos a poner una fecha porque no queremos condicionar a nadie. Creo que hay que hacer una reunión multisectorial en donde se fije una fecha para una movilización antes del tratamiento de esta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Bueno, es naturalmente muy perturbador todo lo que está sucediendo en torno a el Ara San Juan, al submarino, del cual hemos tenido un parte muy reciente de la Armada, hace instantes, que Alan Ferraro va a contar en detalles en un ratito desde Mar del Plata. Pero la novedad más importante es que en principio estamos todavía bastante lejos de encontrar certeza donde la estamos buscando desde hace ya 5 días y a medida que el tiempo pasa, obviamente la incertidumbre y el desasosiego ganan. A los familiares, a todo aquel que está siguiendo de cerca algo que conmociona incluso a nivel planetario, que nos ha puesto en el foco internacional y que nos ameritó además también respaldo, ayuda, logística, de personal, de hombres, de aviones, de buques por parte del extranjero, de Estados Unidos, Gran Bretaña, Chile, que han mostrado su solidaridad. Bienvenido, Nacho, bienvenido, querido Alejandro. Buenas noches, Paulino. Buenas noches. Bienvenida, Belén. ¿Cómo Hola, va? Paulino. En su ciudad, todo eso pasa en su ciudad. En Mar del Plata, sí. En Mar del Plata, donde Alan va a contar, insisto, en un ratito nada más, el último parte. Pero políticamente vi algunas fotos que son relevantes, no quiero dejar pasarlas por alto. Una es que Cristina reapareció en Tucumán con Beatriz Rosquex del Perovich. Estuvo la Federación Argentina de Municipios, estuvo Verónica Magario, la intendente de La Matanza, cuya pareja quiere ser todavía presidente del PJ. Fernando Espinosa, que no baja su candidatura, pese a que hay unidad de criterio en torno a que Gustavo Menéndez encabece la lista con mayor respaldo hoy. Tendrían que cerrar mañana, martes, todas las impugnaciones, todos los procesos, y eso no está cerrado. ¿Para qué dejaron hasta las 4 de la mañana del viernes estuvieron negociando? Del sábado, perdón. Sí. No se llegó a ningún acuerdo. El martes directamente le dijeron, bueno, tenemos que tener una lista de unidad. ¿Por qué? Porque hay unidad en 100 distritos. Si no hay unidad en provincia y hay internas entre Espinosa y Menéndez, se abren las internas en los 100 distritos, con lo cual sería un hecatombe para el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Va a haber impugnaciones mañana. Lo que pasa es que además si hay impugnaciones y no hay certeza, también está la intervención como instrumento, que es lo que fogonea parte del gobierno y Duhalde, para Duhalde sentarse y conducir el proceso de transición y de unidad. Y el propio Fernando Espinosa. Si hay intervención, todavía queda Espinosa y no hay ninguna decisión al respecto, Bueno, con lo cual el peronismo en ebullición es un tema, porque además mañana los intendentes, Gustavo Menéndez, que cobijó a Moyano, los Moyano en Merlo,
en el día sábado, después del día del militante del viernes pasado. Va a reunirse con la CGT mañana, con el triunvirato, o sea, va a ser una foto no kirchnerista, si se quiere, porque la de Cristina hoy, en Tucumán, desalentando la aprobación de las reformas que los gobernadores pactaron con Macri y que la CGT pactó con el gobierno, esto es laboral, previsional y tributaria, más pacto fiscal, me parece que es la foto de la Cristina que se viene al lado de Pablo Moyano, de Sergio Palazzo, de las dos CTA, Michelle y Yasky, que ya dijeron que van a movilizar y no descartan la convocatoria a un paro, si es que se avanza esta semana en los dictámenes pertinentes para la semana próxima en el Senado discutir reforma laboral, Nacho. O sea, me da la impresión que el peronismo abrió claramente hoy la grieta y Pichetto, inclusive demostrando su enfrentamiento con Cristina, visita a Devido, que destrata a Cristina, aunque reconoce a Néstor, junto con Aníbal Fernández. Fueron por separado, pero los dos, en simultáneo, en el fin de semana largo, estuvieron con Devido. Sí, y Pichetto avisa que Carlos Menem va a integrar el bloque del ex Frente para la Victoria, ahora va a ser peronismo federal en el Senado, en una suerte de comodín que va a funcionar de algunas leyes que va a necesitar aprobar el gobierno, ¿no? Pichetto dijo que así como están las cosas, se aprueban las reformas del gobierno. Pero esta foto de Tucumán de hoy abre también una grieta en la propia Tucumán. Si el gobernador acuerda con el gobierno nacional y su senadora sí, claro, juega con Cristina, puede pasar lo mismo en otros lugares. Ojo. También, y por eso los votos no están claros. Y el Frente Renovador, que anunció a través de Graciela Camaño que en diputados también va en contra de las dos reformas, de la laboral y la previsional. Con lo cual el Frente Renovador no daría los votos. Por lo tanto, quizás el gobierno tenga que esperar la nueva composición de la Cámara para ver plasmado en la realidad las reformas estructurales que parecían haber zanjado con distintos sectores la semana pasada y que no está tan claro. Uno cree que en el Senado se va a aprobar y que en diputados va a tener que esperar un poco. O sea, probablemente con la nueva composición después del 10 de diciembre. Exacto. El tema es que el gobierno no quiere a Cristina batallando en la discusión en el Senado. Una cosa es Cristina en actos públicos, otra cosa es en el Senado batallando al momento de la aprobación de las leyes. Por más de que se apruebe. Eso dice el gobierno. Bueno, me parece que ese es un gran capítulo. Mañana vence el plazo para la recategorización de los monotributistas, es un tema del día. Hay expectativas con el mercado cambiario y si el dólar se mueve o no. No puede Angela Merkel formar gobierno en Alemania. Eso llevó a los mercados a la baja hoy, generalizada. Veremos qué pasa mañana. Hubo elecciones en Chile ayer. En un ratito vamos a ir a ese capítulo. No ganó Piñera. O sea, ganó, pero muy por debajo de la expectativa. Ganó en primera vuelta, no le alcanza. Tiene que ir a un balotaje. Será el 17 de diciembre. Y en perspectiva, Piñera la tiene mucho más complicada. A tal punto que hoy los mercados en Chile, después de muchos años, tuvieron la mayor baja en más de 20 años. 5,9%. Porque daban por descontado que Piñera volvía. Quedó bastante lejos. A tal punto que con el 36 que obtuvo, llegar al 50+1 es casi una utopía. Porque además los que no votaron, más del 56% de la sociedad chilena en un sistema optativo, se supone que están más cerca de la concertación que gobierna, con Guillier como candidato, toda una sorpresa, periodista, ex empleado de Piñera, trabajaba en el canal de televisión del cual era dueño Piñera. Y también la sorpresa de la otra periodista, que fue la tercera fuerza política, el Frente Amplio, que sacó 20% de los votos, la encuesta le daban 10, que es más izquierdista que la concertación, que quiere terminar con el sistema de jubilación privada, con la medicina prepaga, que quiere universalizar y además que sea gratuita la universidad y la educación pública allí en Chile. O sea, todos parámetros que hacen presagiar que ese votante solo va a ir al candidato Guillén, no, y en ningún caso, en este contexto, al propio Piñera. Con un Enrique Minami, que sería el que lo apoyaría, que sacó el 5%, muy lejos de otros tiempos, y la socialdemocracia, que sacó el 6%, que ya dijo que va a apoyar al propio Guillén. O sea, en Chile podríamos tener la otra sorpresa electoral y otro fracaso de las encuestas si es que lo que parecía obvio no se produce y Piñera pierde. Y esa es la expectativa de este lunes. ¿Son fracaso de las encuestas o fracaso de intereses que quieren digitar a un determinado candidato? Es una muy buena pregunta. Y creo que por ahí hay un poco y un poco, ¿no? Probablemente. Y la gente que quiere ser protagonista, tal vez. Tal vez. ¿No? Que cambie a último momento el voto y
y la elección es probable. Bueno, rompió el silencio Gómez Centurión, lo hizo con vos, fue la tapa de Clarín hoy. ¿Me vas a contar un detalle en un ratito? Sí, cómo no, Paulino. Habló un poco místico y un poco con su habitual estilo denunciante, digamos. Alan Ferraro está en Mar del Plata, no quiero demorarlo. Alan, el enorme placer de recibirte. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Paulino, y aquí estamos ya dentro de la base naval Mar del Plata con la última información. El último parte del día se conoció desde esta locación. Fue más que nada agregar algún detalle respecto de lo que ya se dijo en Buenos Aires. Puntualmente aquella información que se tenía de un ruido hidrográfico que podría corresponder al Ara San Juan finalmente se desestimó. Hubo un segundo vuelo de un P-8 Poseidón para tratar de rastrear si efectivamente se trataba de un ruido compatible con el de un submarino. Dio negativo y finalmente se estima que puede ser ruido biológico. Para que ustedes tengan una idea, el lugar que se estaba especulando podía estar el Ara San Juan es casi al límite del talud continental. Ahí había una profundidad de 200 metros, luego por supuesto la profundidad aumenta de 1 metro a otro radicalmente. Aquí están los familiares pasando sus noches, pasando sus horas de angustia por la incertidumbre y puntualmente algunos están muy confiados esta tarde respecto de que se haya podido localizar el San Juan. Desconocemos ahora cómo están, pero seguramente la preocupación irá aumentando. Y un dato es que esta información por el lado de la Armada Argentina la han manejado bien, porque al mediodía ya se tenía esta información que había dado cuenta la CNN y la daban como un hecho, pero lo cierto es que cuando le consultamos aquí a Galeazzi, que es capitán de navío que oficia a Paulino de vocero de la Armada aquí en Mar del Plata, él dijo que sí, que eran 2 buques de la Armada Argentina que habían logrado detectar ruido hidrográfico y que estaban analizándolo desde el comando. Y evitó dar algún tipo de información tal como había trascendido en este caso desde los Estados Unidos. Bueno, con este segundo vuelo se ha desestimado esa posibilidad y la situación es más dramática porque hablan de que podría tener unas 48 horas de oxígeno si acaso está sumergido desde el pasado miércoles. Claro, que es cuando había reportado una avería por la cual iba a estar llegando justamente hoy a la ciudad de Mar del Plata, ¿verdad, Alan? En realidad iba a llegar ayer y producto del factor climático que se tornaba adverso, se podía pensar que tardase la derrota, que es el trayecto de Ushuaia a Mar del Plata, un poco más y podría haber llegado hoy. No fue así. Llegaron sí aquí al lugar una fragata y un destructor que estuvieron en la zona de búsqueda, ya fueron alistados. El destructor Sarandí ya tiene un helicóptero dentro de sí, así que seguramente si es requerido se va a volver a incorporar en el operativo de búsqueda. Y algo más que se conoció hace instantes nada más, es que ya no va a haber partes de prensa desde aquí, desde Mar del Plata. El último fue en el día de hoy y ya dijeron que se centrará todo en Buenos Aires, lo cual es bastante, si se quiere, ilógico o extraño en términos de que gran parte del operativo se centra en el sur de nuestro país y de que en Mar del Plata se asienta el comando de la Fuerza de Submarinos y en este sentido es aquí el puerto donde debería haber llegado el San Juan. Pero bueno, decidieron desde la Armada por el momento que los partes se den desde la ciudad de Buenos Aires, aunque consultando. Sí. Sí, Paulino. No, que digo que es muy raro, como bien lo marcas vos, porque además los familiares se trasladaron hasta allí. De hecho, hoy Macri compartió un rato con ellos, estuvo el obispo de Mar del Plata hablando con ellos, por lo menos buena parte o algunos de los familiares de los 44 tripulantes. Cuesta entender la decisión porque además el vocero de la Armada había actuado de manera francamente casi brillante en medio de este contexto, bajando expectativas con mucha mesura, extraordinaria prudencia y una claridad conceptual a la altura de las circunstancias y de lo que estamos hablando. En fin, todo lo cual hacía presagiar que era el mejor lugar, ¿o no, Alan? Exactamente, aquí están prácticamente la totalidad de los familiares directos de los 44 tripulantes, algunos pasan la noche inclusive aquí, otros están viviendo en Mar del Plata, en la casa justamente de algunos de los tripulantes, donde viven sus mujeres, sus hijos, y bueno, ahí están pendientes, vienen, se van, y hoy nos tocó al aire explicarle a una señora que todavía no había sido encontrado el Ara San Juan. Se los notaba muy confiados y yo sigo pensando en este matrimonio de Jorge
y María Rosa en torno a cómo estarán ahora cuando ya la información por lo menos no es buena, porque todavía seguimos con la misma incertidumbre respecto del día miércoles pasado cuando se anuncia la desaparición del submarino. Y Paulino, lo que quería tal vez como analizar es puntualmente el por qué se suspenden desde Mar del Plata las conferencias de prensa. Y puede ser porque aquí se ha dado la información en el día de hoy de que una avería en el Ara San Juan había sido comunicada desde el submarino hacia el comando de la Fuerza de Submarinos y hacia el jefe de operaciones. Y eso no se había hecho hasta el momento. La comunicación aparentemente existió el día martes y la última fue el día miércoles por la mañana. Se estima que pudo haber ocurrido una falla eléctrica y la pregunta es cómo se pudo haber originado. Hay muchas versiones contradictorias, algunas es cierto, pero lo cierto es que la situación sigue siendo de tensión y lo que queda es simplemente tener esperanza. Hay banderas acá en la puerta de la base, en el portón de acceso, y dicen consignas como que hay que estar unidos en la esperanza, y en eso estamos. Sí, hasta obras de artes, carteles, banderas, de todo un poco allí en Mar del Plata, en la base naval. Alan, es impecable la tarea tuya allí. Yo te pido que nos aguardes un ratito, nos metemos en otros temas, pero no quiero antes de que termine el programa tener una visión tuya respecto a cómo va decantando esta cuestión vinculada a trasladar toda la información desde Mar del Plata hacia la ciudad de Buenos Aires. ¿Puede ser? Muy bien, Paulino, será así. Te mando un gran abrazo. Ahí estaba el querido Alan, impecable. Sí, la verdad, realmente impecable, en medio de este recelo, sí, recelo por la información. No quería interrumpir a Alan, pero a mí me parece que tiene que ver también con, a partir de mañana ya se instala el gobierno aquí en Buenos Aires nuevamente, Macri a la cabeza, tiene agenda aquí. Me parece que tiene que ver con esto, con un sector de la Armada que informó muy bien y un sector del gobierno vinculado al Ministerio de Defensa que dirige Oscar Aguad que comunicó muy mal. En las horas del día sábado se habló de las llamadas que supuestamente había hecho y enseguida se avanzó 10 pasos adelante diciendo provendrían del submarino. Esto para 7 llamadas claro, que cuando nunca se produjeron. 44 personas que están en un submarino al que no se encuentra, cuando hay muchos familiares buscando a sus seres queridos, la verdad que al menos es una irresponsabilidad. Fue poco prudente, definitivamente. Macri hoy tuvo que hacerse una resonancia a propósito en Mar del Plata por una molestia en un tobillo, no pasó a mayores, está volviendo esta noche, o si no es que ya volvió a Buenos Aires. Sí, ya volvió. Ya volvió, ya está confirmado. Sí. Bueno, a todo esto, Belén, ¿cómo está la noche? Y algunas cositas más de Mar del Plata, quedó mucha tela para cortar el fin de semana también, ¿no? Sí, porque se corrieron los 42K en Mar del Plata. Sí. El día domingo ganó Mariano Mastromarino, el colo marplatense, los 42, también Marita Peralta, después Florencia Borelli en los 21 y Belén Caseta en los 10, todos marplatenses. Sí, y todos olímpicos, buena parte olímpicos, digamos. Sí, la verdad Belén que es un buen semillero ahí, ¿eh? Sí, definitivamente, que está tan linda la costa para correr. Bueno, ¿y la noche cómo está en Buenos Aires? ¿Deja de llover o no? No, yo creo que va a seguir lloviendo ahora, o sea, va a seguir, las malas condiciones climáticas van a persistir durante la noche, pero las buenas noticias llegan recién para mañana, porque mañana martes se espera tiempo, mejorando con nubosidad variable, vientos moderados del sector sur, una mínima de 11, una máxima de 23, eso por la mañana. Por la tarde-noche, nubosidad variable, vientos moderados a leves del sector sur, rotando al noreste. Miércoles, jueves y viernes parece ser que viene bien, Paulino, ¿eh? Parece ser que viene bien y eso no está mal. Bueno, ustedes saben que hoy es el Día Universal del Niño, consagrado desde 1954. También es el aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, en 1959. Y además es el día en el que se aprobó la Convención de los Derechos del Niño, en 1989, el más universal de los tratados internacionales. Y quería hablar un poco al respecto. Además de que es el Día de la Soberanía, aquí, vuelta de obligado, batalla clave para la soberanía argentina. Y por eso entonces tuvimos un feriado aquí en la República Argentina. Y convoqué a especialistas para tratar de tener una mirada integral respecto a la cuestión de la infancia y los menores. Algunos ya conocen, otros no tanto, y me gustaría presentárselos, porque además vamos a ir al encuentro de alguien que ha batallado y mucho en Chile por reformas que ha logrado consolidar en el Código Civil y que hacen a una sociedad más igualitaria. Patricia Anzuategui, en principio, bienvenida. ¿Cómo anda, Doc? Buenas noches. Bien. Marisa Inés Labanca es licenciada en Psicología, perito de oficio, ex docente de Psicología Jurídica de la Universidad de Buenos Aires. Gracias. Buenas noches. Muy gentil. Y Nancy Pace, así se dice el apellido, ¿verdad? Sí, Pache. Pache. Italiana. Italiana.
es titular de Mujeres Sanas y coordinadoras de Amor de Papá en la Argentina. Tal cual. Mamá. Mamá. De un adolescente. Dos. Dos. Una nena y un varón. Y un varón. Y pareja de alguien que está con muchos planteos sí. a propósito de poder ver a su hijo. Sí. Y con denuncias cruzadas, como habitualmente. La imposibilidad de ser papá, que es lo que ama en la vida. Amor de Papá es una institución en Chile que a mí me convocó y me llamó la atención por muchas y multiplicidad de cuestiones. La primera es porque lograron muchas cosas. Yo quería compartir con ustedes algunas placas para usted meterse de lleno en lo que quiero plantear hoy. Primero es que cambió el Código Civil, la ley de menores y la ley de matrimonio civil. También sobre el cuidado personal de los hijos y la patria potestad, igualó los derechos del papá y la mamá y la relación directa y regular. Fue promulgada por el presidente Piñera, mira vos, el 16 de junio del 2013. Los objetivos, interés superior de los niños y niñas, incorpora el principio de corresponsabilidad de madres y padres a pesar de la separación, los pone en un pie de igualdad, incentiva el logro de acuerdos entre la madre y el padre, lo que muchas veces los abogados obturan, porque es su negocio, no el del niño, permitiendo el mejor cuidado de los hijos, dejando en última instancia la judicialización. Pero además entrega herramientas y criterios al juez para atribuir el cuidado personal de los hijos, consagra en el artículo 229 del Código Civil la figura del SAP, síndrome de alienación parental, y consagra el derecho de visita de los abuelos, incluso cuando uno de los padres se oponga. Habitualmente son los otros perjudicados muchas veces, independientemente de que el primero es el niño, el menor, cuando a veces los mayores se pelean tras una separación. ¿Qué es curioso de esta ley? Que esta ley tuvo tanto consenso que no se convirtió en una batalla de hombres y mujeres. Es una pugna por la igualdad y por sobre todas las cosas por el beneficio de los menores, y así se entendió. A tal punto que Guillén, el candidato que salió segundo, pese a que la ley la promulgó el gobierno de Piñera, que es el que ganó, apoyó y respaldó la iniciativa. ¿Quieren ver a Guillén hablando y apoyando la iniciativa de Amor de Papá en su momento y diciendo cuántas cosas nos quedan por delante? Este es el otrora colega periodista, hoy candidato presidencial y con serias chances de ser el sucesor de Michelle Bachelet después del resultado de ayer. Lo escuchamos. Yo creo que los tiempos han cambiado. Hoy día los roles de padres y madres se han tendido a combinar más, sobre todo entre los jóvenes. Y por consiguiente, eso tiene muchos matices. Yo creo que hoy día debería haber una ley que estableciera un principio de que lo que importa acá no es si quedan en manos de la madre o el padre, sino cuál es el bienestar de los niños. Y eso supone que el juez tiene que hacer un esfuerzo mayor que aplicar una simple norma general, como es ahora, y entrar a determinar realmente cuál de los dos padres debería estar en condiciones de asumir a los hijos y el otro ser el complemento con todas las garantías para poder acceder a ellos y por lo tanto llegar a una buena solución. Siempre es mejor que un largo juicio, ¿no es cierto? Doctora, ¿qué es el síndrome de alienación parental? Que rige tanto para el papá o la mamá, digamos, ¿no? En realidad, en Chile sabemos que mediante esta ley ellos sí están utilizando la conceptualización del síndrome de alienación parental. Básicamente tiene que ver con cuando uno de los, por supuesto en medio de un divorcio controvertido, uno de los padres hace obstrucción para que el otro padre, el no conviviente, pueda mantener relaciones de cuidado y de afecto con el niño. Actualmente en Argentina la idea del SAP es algo que no circula demasiado. De hecho, desde el espacio Nancy siempre proponemos esta idea de la obstrucción de vínculo. En el fondo es lo mismo. Y vos decías antes, ¿no? Acá, estamos hoy acá por los niños. Y en este juego, en el contexto de estos divorcios, estas madres, por ansia de venganza, o vaya a saber uno qué otras variables psicológicas entran en juego, pone al niño en la posición de un objeto que es utilizado a los solos efectos de conseguir o bienestar económico, sacar provecho económico, o simplemente, como dije antes, por venganza.
el que se queda, digamos, sin esa posibilidad de transitar y tener un desarrollo psicoemocional adecuado es el niño. El padre queda sin ver al niño y la madre queda en esta posición indiferenciada muchas veces del niño que, como decía, es el objeto que utiliza para entorpecer la vida del padre. Y hay otra, el objeto. Sí, y hay otra cosa ahí, Patricia, siempre hablamos. Muchas mamás están en este mismo reclamo. Son las menos, pero las hay. Sí. Porque a veces los biológicos papás denuncian a los eventuales padrastros, a las parejas de las mamás, y entonces esas restricciones y esas obstrucciones también le caben luego entonces a la propia madre, que batallan con estos casos. Claro, yo creo que esto afecta a toda la familia, porque también justamente estaba mirando que los abuelos también los protegen. Acá, por ejemplo, los abuelos pierden inmediatamente el vínculo también, porque cuando, como detrás de todo esto hay una mentira, tratan de abstraer al niño de la familia. Entonces, ¿qué pasa? No solamente no se la dejan ver al padre, sino tampoco a los abuelos ni a los tíos, porque si los ven, los chicos naturalmente corren a los brazos de las personas que le dieron afecto. Y lo que hacen es justamente sacarle esa posibilidad para que ese afecto no se derrame y obviamente poder mentir en la justicia diciendo que no lo quiere ver. Porque además la multiplicidad de mentiras que hemos visto ingresar en la justicia y que los jueces están absolutamente paralizados. Ni hablemos de los jueces civiles. Lo que pasa es que los jueces se cubren y tienen temores y les juegan la propia. Ahora, el tema acá no es sexo ni tampoco género. Lo que quiero plantear es que no estamos mirando al menor, digamos, estamos mirando la pelea de los mayores y no estamos mirando al menor. Y el menor necesita tener papá, mamá, abuelos, etcétera, independientemente de las peleas de los mayores que deberán resolverse. Y por supuesto, sí, claro, y no estamos hablando de los que efectivamente ejercen violencia, abusan sexualmente, producen aberraciones como una violación a un menor, que también los hay, y tristemente más de los que uno supone, y que son el germen de la entidad que se le da luego a alguien que aparece y solo denuncia, invierte la carga de la prueba, convierte al denunciado en culpable hasta que demuestre su inocencia, se invierte la carga de la prueba del precepto constitucional de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y en ese plazo, y en ese largo, y en ese proceso, se termina concibiendo la condena del inocente, a medida que más tiempo dura. Mientras que para, efectivamente, el culpable, todo ese tiempo pasa a ser el precio de su libertad, lo cual es increíble. Por eso tiene que ser tan perentoria la justicia de familia en estos temas. La realidad, Paulino, es que detrás siempre hay un delito. Quien denuncia, hace una denuncia calumniosa hacia el otro progenitor, no importa si es mujer o hombre, porque yo he tenido casos también donde los padrastros denuncian a los padres biológicos, a la madre biológica o al padrastro, ¿no? O sea, el padre biológico al padrastro. Exactamente. Entonces, o sea, que no tiene que ver directamente con el género. Pero la realidad es que luego de esta denuncia, detrás se esconde el delito que es el impedimento de contacto, porque está tipificado acá el impedimento de contacto. O sea, no podemos dejar que la justicia mire para otro lado. O sea, acá hay delitos detrás de todo esto. Primero, una persona que miente a la justicia inventando un delito. Es una denuncia calumniosa, es un delito. Menor tal vez, pero también hay un falso testimonio en definitiva, porque está mintiendo, le pone palabras al hijo que no le dijo nunca. Y además el impedimento de contacto, que también es un delito que lo hizo la ley Yoma, que fue el primero que vino a paliar el tema de por qué las madres justamente o las personas se quedaban con los niños. El que tiene la tenencia tiene el mayor cantidad de tiempo y por supuesto tiene más predisposición a influenciar al niño. Sí, claro, naturalmente. A mí me sorprendió tu historia, Nancy, cuando la conocí, porque además de tu enorme e inclaudicable lucha a propósito de estos temas, también me dijiste una frase: mira, lo que pasa es que además de mi pareja, el tema es que yo tengo un hijo. Claro. Y le puede pasar lo mismo. Claro. Y al revés, y también le puede pasar a mi hija, si es que el día de mañana se separa y se divorcia, y entonces en esa pelea es muy valioso. Sí, sí, porque desde que los chicos cumplen 18 años, digo yo, corren el riesgo de ser denunciados falsamente. Ellos, desde que cumplen 18 años, carecen de presunción de inocencia. Ahí es donde yo digo, bueno, ¿qué pasa con estos chicos? Y la verdad que el niño necesita de su mamá y de su papá. Y eso es lo que lo va a hacer íntegro, completo, feliz. Y
Y vivir que le arranquen a un hijo, le arranquen el padre porque sí, es terriblemente doloroso y trae muchas consecuencias porque hay un daño psicológico al niño y un daño colateral en toda la sociedad. Esto es un problema que no es solo de acá y de unos pocos, es un problema que empecé a investigar y es un problema, una problemática, yo le digo silenciosa, porque no está visibilizada y es internacional. Sí, y cuando me hablabas de eso, alguna vez yo te dije, mira, lo más importante del colectivo Ni Una Menos, el que por cierto validé y valido siempre, es que justamente puso en visibilidad mucho de lo que no se hablaba. Claro. Del machismo explícito, de la falta de igualdad, de la falta de preponderancia, del buen trato, de por ser mujer relegar a alguien por su condición sexual o por considerarla lo que sea. Yo, digamos, buscando algunas cosas, encontré además un aspecto que a mí me llama la atención, porque en general las oficinas de violencia familiar son muchas veces violencia contra la mujer. Y la violencia puede ser ejercida de la mujer también al hombre. De cualquier ser humano. Exactamente. Primero, con lo cual habría que corregir. Y lo otro es, fíjense un cartel de la propia policía en la administración Scioli, que está en distintas comisarías hoy, cuando se habla de la violencia de la policía hacia las personas. Fíjense quién aparece en la foto. En la foto aparece un hombre. Como si las fuerzas de seguridad solo pudieran golpear a un hombre. No, no. Hay muchas fuerzas de seguridad que pueden golpear a mujeres. Pero parece que el policía solo agrede a los hombres y que en realidad la violencia dentro de una separación es más bien proclive a efectivizarla el hombre respecto a la mujer, o casi excluyentemente. Por cierto que la mayor cantidad de denuncias está del lado de las mujeres, pero no son las únicas. Por lo tanto, en la generalidad siempre se peca y se es injusto con los menos, y es lo que hay que garantizar. ¿Está el creador de Amor de Papá en Chile? ¿Está en línea? Que además es colega y quisiera conversar con él. ¿Está, Vani? No escucho, ¿eh? Sí, acá estamos. Ah, muy bien. Paulino. Y ahí estás con tu hijo. Sí, obviamente, siempre con él. Qué placer saludarte, un verdadero gusto. Y para nosotros también, un agrado poder ponernos en contacto con nuestros hermanos argentinos. Bueno, ¿cuánta lucha para conseguir la modificación del Código Civil? Vos hablas de 10 mandamientos. ¿Me los contás y los contás a la gente? Son los 10 mandamientos que están establecidos en el artículo 225.2 de la Ley Amor de Papá, y son los 10 criterios que debe considerar y ponderar conjuntamente el juez o jueza de familia que tome la decisión de con quién va a quedar el hijo o la hija tras una separación, si es que papá y mamá no llegaron a acuerdo para un cuidado personal compartido. ¿Los podrías describir, al menos en lo general, a modo de título? Sí, en lo general se considera, por ejemplo, el vínculo afectivo existente entre los hijos y cada uno de los papás. Se considera también el domicilio de los padres, se considera la opinión del niño, ¿no es cierto?, en una entrevista privada junto a la jueza de familia o al juez y acompañado por la consejera técnica. Se considera además que no haya habido ninguna obstaculización de vínculos de manera arbitraria por alguno de los progenitores. Es lo que nosotros llamamos una columna vertebral para la acción judicial de cualquier papá que quiera demandar el cuidado personal, a lo que debemos trabajar en conjunto con abogados en buscarle la mejor musculatura a esa columna vertebral. Y la musculatura es la prueba. Y esos son los talleres que nosotros hacemos periódicamente con todos los papás chilenos que nos van contactando y que llegan a inscribirse a nuestra agrupación. Los empoderamos, los capacitamos, los asesoramos, los orientamos y hacemos un mini taller con ellos para que ellos se den cuenta que ellos son los que pueden recopilar la mejor prueba, esta mejor musculatura para fortalecer la acción judicial del cuidado personal. No olvidemos que la prueba se puede recuperar del pasado, preparar ahora ya o preparar para los próximos días. Y la prueba, por lo menos acá en Chile, se divide en 3 grandes áreas: la prueba documental, los testigos y los peritos.
Todo eso hay que llevarlo a un juicio buscando la calidad más que la cantidad de pruebas, ¿no es cierto? Y ahí de esa forma puede un papá lograr el cuidado personal de su hijo en caso que la madre haya cometido acciones como las que ustedes han comentado, acusaciones falsas de violencia intrafamiliar, VIF se llaman acá en Chile, de abuso sexual, que son las más terribles, sobre todo para los papás que tienen hijitas en edad entre 5 y 10 añitos. Es re fácil para una madre generar una acusación de abuso sexual falsa en contra de ese papá, ¿no es cierto? Y con toda esta prueba que logremos reunir, podemos tener éxito en el cuidado personal gracias a la ley Amor de Papá. Definitivamente. Lucas, qué orgullo, ¿no? Estar ahí al lado de papá y demás. Ustedes suelen dar charlas, además, por buena parte del mundo. La organización se ha extendido. Supongo que estás contento, ¿o no? ¿Contento? Sí, bastante contento. O sea, no solo son papás chilenos los que se meten a la agrupación, sino hay papás de todos los países. Hay españoles, hemos tenido estadounidenses, etcétera. Y también se ha visto que llega a muchas partes. Y qué importante poder contarlo desde la primera persona muchas veces. Y Lucas... Paulino, te comento, Lucas, por ejemplo, el origen de Amor de Papá surge a raíz que yo, después de 6 años de batallar en los tribunales de familia de manera tradicional, por decirlo de alguna forma, me encuentro con que mi hijo a los 10 años tiene desarrollado el síndrome de alienación parental en grado crítico, con un discurso inculcado por su madre, donde me decía: mátate, suicídate, tú no eres mi papá, me arruinaste la vida, el síndrome de alienación parental no existe, mi papá es la actual pareja de mi mamá, el papá tío que la hacían llamar, ¿no es cierto? Eso todo lo vivió mi hijo y me gatilló a mí a buscar, como buen periodista, googleé la palabra reprogramación, que me la puso una abogada en uno de los escritos que presentamos, y me encuentro con el síndrome de alienación parental de Richard Gardner, con todos sus estadios, ¿no es cierto? Y me doy cuenta que es exactamente todo lo que había tenido que vivir y sufrir mi hijo, gracias al muy mal trabajo que hicieron las juezas del 4º Tribunal de Familia acá en Santiago, en el caso mío y de muchos otros casos, ¿no es cierto? Y es mi hijo el que a los 15 años él toma la decisión, que te puede comentar eso también, de irse a vivir conmigo. Pues, supongo, Lucas, que allí empezó otra vida para vos también, y bueno, y no habrá sido una decisión tampoco sencilla, ¿no? De hecho, fue bastante sencillo tomar la decisión de irme a vivir con mi papá. A diferencia de lo que se puede pensar, yo con mi mamá no vivía, por así decirlo. O sea, yo sabía que cuando me fuera a vivir con mi papá iba a poder estar ya tranquilo y poder independizarme de cierta forma, empezar a tener yo una vida, no estar viviendo siempre como bajo un régimen, por así decirlo, que tenía con mi mamá. Entonces, de hecho, hoy día pensaba sobre eso y decía, como, honestamente, cuando yo me fui a la casa de mi mamá, mucha gente podrá pensar como: oye, fue terrible, empezaste a envolver, cosas así. Yo dije, no, yo cuando me fui fue un alivio, fue un decir como: uff, por fin llegó a fin este tema. Está bien. Lucas, y David, por cierto, tengo la impresión de que tampoco lo de ustedes, más allá del género masculino y demás, es una cuestión de sexo y de género, es una cuestión de poner el foco en el menor, independientemente de las peleas de los mayores, y que el menor tenga todas las garantías habidas y por haber, y que siempre en la última instancia sea la interrupción del contacto, frente a la evidencia, no frente a la presunción, porque en todo caso en la presunción que haya un asistente, pero nunca la interrupción del contacto, que es tan dañino, tan perturbador, y que lleva esos procesos tan largos, de los cuales a veces cuesta volver y cuesta la revinculación. ¿O me equivoco? Exacto, el gran norte de nuestra ley Amor de Papá, y de hecho es la estrellita que está encima del logo de nuestra ley, ¿no es cierto?, es el bien superior de los hijos e hijas. Esa es nuestra principal inspiración. Desde que nos conformamos como agrupación, siempre fue el buscar el bienestar de los hijos y evitar que vivieran situaciones tan terribles como las que vivió mi hijo, y en eso, como ustedes comentaron al principio del programa, está involucrada toda la familia. Acá hay abuelas, abuelos, tíos, tías, primas, primos, que se ven afectados al perder a un miembro queridísimo de la familia. Y eso, obviamente, como tú bien dices, no tiene género.
Por eso sumamos a todo tipo de personas, ser humano, como dijo Nancy, que quiera incorporarse a Amor de Papá, tanto en Chile como en Argentina, como en España, que ya estamos conformando allá también una iniciativa, en Ecuador, en Uruguay, ya tenemos varios contactos, y la idea es expandir el trabajo exitoso que tuvimos acá en Chile, también en México, ya fuimos a un seminario internacional, y poder entre todos los papás de Latinoamérica lograr terminar con esta cultura machista que impregna incluso nuestras legislaciones en nuestros respectivos países y que permiten esto. Y además tener un defensor del niño en cada uno de nuestros países que fiscalice el trabajo de los jueces y juezas de familia. Porque acá estos señores de los tribunales de familia que ganan sueldos millonarios no pueden parecer libres de toda culpa. Ellos en cierta forma avalan con sus decisiones, ¿no es cierto?, lo que viven muchos hijos e hijas en nuestro país, donde se les viola diariamente sus derechos por parte de los propios jueces de familia. Y por eso también estamos acá mostrándole el hijo que queremos hacer en común con todos los países acá en Latinoamérica y España, Italia también. Queremos llegar un día a poder editar este libro con la historia de amor de papá y ver lo que sucede en cada uno de los países, contando esas historias maravillosas de amor paterno que sabemos que hay en cada uno de nuestros países. David, nunca mejor dicho lo que acabas de describir. Estás invitado cuando vengas a la Argentina, acá te espero. Charlamos más en profundidad y de tantos otros temas, además de este. Lucas, gracias. Un abrazo a la distancia. Felicitaciones por la tarea y por la hidalguía, la nobleza, la lucha inclaudicable por el amor de papá. Muchas gracias a ti, Paulino, por este maravilloso contacto. Mucha fuerza a nuestra gente de Amor de Papá allá en Argentina. Ojalá pronto podamos estar por allá en alguna universidad, dando charlas, haciendo reuniones con políticos, difundiendo nuestra agrupación para que tengamos rápido una conformación Amor de Papá Argentina con mucha fuerza y que logre cosas tan importantes como las que logramos nosotros acá en nuestro país. A los dos, abrazos. Gracias. Abrazote grandote para todos ustedes. Chao, chao. Bueno, gran momento. Hablando de los jueces de familia y demás, otra cosa, el defensor del menor se resuelve antes de fin de año, 67 postulados. Hoy hubo una foto políticamente no menor en el Día Internacional del Niño, la dio Urtubey con Gabriela Arias Uriburu, una de las que se postula y a la que el propio Urtubey, gobernador de Salta, respaldó para que sea la defensora nacional de los derechos del niño. Esta es la foto. Hoy, allí está Isabel Macedo, etcétera, con Gabriela Arias Uriburu, que ustedes saben tuvo esa tremenda lucha por sus hijos que habían terminado en Jordania con el papá, etcétera, y los pudo finalmente recuperar. Después de mucho andar y batallar. También durísimo. Por eso digo, no es una cuestión de género, no es una cuestión de sexo. Es una cuestión de poner el prisma ahí. ¿En quién? En el menor. Sin duda. Hacemos una pausa y después seguimos. ¿Les parece? Me parece. ¿Te parece, Belén? Pausa, ya venimos. Es la primera vez que tenemos un banco en el barrio. Ahora me depositan mi sueldo en mi nueva caja de ahorro. En Piletones ya integramos al sistema financiero a más de 1000 familias. Por eso, en cada uno de los núcleos de inclusión y desarrollo de oportunidades que construye el gobierno de la ciudad, habrá una sucursal del banco. Y así seguiremos cumpliendo más sueños. El banco es fundamental. UTEDIC está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 39 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC, compromiso con los trabajadores.
16 al 22 de noviembre, aprovecha las ofertas inteligentes en el Smart Week de Garbarino, como este celular libre Samsung Galaxy A5 a 11.999 pesos. Garbarino, pensamos en vos. Este verano, vení a Mar del Plata a disfrutar de un montón de propuestas gratuitas. Playas llenas de comodidades, entretenimiento, espectáculos y beneficios para toda la familia. Vení a Mar del Plata, que te hace feliz. Buenos Aires provincia, entre todos. Descubrí House on Market, la solución integral para tu hogar. Tienda online con atención personalizada, entrega rápida y segura. Obtené un 15% en tu primera compra. Viví la experiencia de renovar tu hogar. houseonmarket.com. Telecentro te trae 1000 megas. 1000 megas en tu casa. Deja de navegar. Concéntrate y empezá a volar. 1000 megas, la internet más rápida del país. Telecentro te conecta a todo. Voy a volver con las mujeres que tengo en la mesa. La mujer de Vudú fue protagonista el fin de semana. De hecho, estuvo con Susana ayer y hoy visitó a Amado Vudú ayer visitó a Vudú en el penal, donde cumplió los 55 años. Fue Roberto Quieto, ¿es? El de la mancha de Rolando. Manu Quieto. Manu Quieto. No escucho mucho la mancha de Rolando, perdón. No, yo tampoco. Bueno, y estuvo también Tonietti, el flaco Tonietti, el periodista. Sí. Fueron los tres que visitaron a Vudú en el penal a propósito de su cumpleaños ayer, número 55. Y estuvo ahí con Susana Mónica García de la Fuente, que está esperando mellizos. Dice que cree en la inocencia de Vudú y contó algo que por ahí no se sabía, que ella también estuvo en el momento de la detención junto a su madre, porque bueno, dentro de poco tiempo está esperando estos mellizos. Ella decía que ojalá pueda contar con la presencia de Vudú, como le dice ella. Dice que no le dice Amado, porque ella tiene carácter y prefiere decirle Vudú. Parecía bastante como naif, inocente, qué sé yo. Se conocieron... Ex diputada mexicana. Sí, cuando estaban terminando su mandato se conoció con Vudú y bueno, y formaron esta pareja rápida, ¿no? Sí, está muy bien. Sí. Los que fueron a Marcos Paz para decir que iban a apoyar a Devido, pero me parece que se trató más de una puesta en escena que de otra cosa, porque no hicieron nada para entrar al penal y hablar con Devido, fueron los muchachos de la Cámpora, que se sacaron la foto en el Marcos Paz, diputados provinciales, diputados nacionales, todos se sacaron la foto, pero nadie hizo el trámite previo, por más que ahí dentro de los asistentes hubiera abogados penalistas, legisladores que saben lo que tienen que hacer. Conclusión, Devido, que después recibió a otras personas, algunas de mi confianza, quedó más que enojado por esta puesta en escena de estos muchachos. A todo esto, Nacho, hablando de la justicia no, pero el CONICET elevó el informe al gobierno y no recomienda el voto electrónico. Sí, en realidad recomienda no avanzar con el voto electrónico. Este es un informe que realizó el CONICET, que se lo transmitieron al Ministerio del Interior, a Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos. El gobierno va a insistir en extraordinarias en febrero para avanzar con el voto electrónico, pese a las críticas y también pese al rechazo de un sector de la oposición que está encabezado en realidad por Cristina Kirchner, ese sector, ¿no? O sea, con lo cual el confronte ahí va a ser bastante interesante, sobre todo porque hay un sector del peronismo que no comulga con Cristina, que tampoco le hace mucha gracia esa ley. Con lo cual ahí va a ser transversal la discusión. Me parece probablemente. Sí. Bueno, contame lo de Gómez Centurión, ¿qué te quedó después de... Bueno, Gómez Centurión primero dijo, estuve 2 meses dormido, no vi el túnel, no vi la luz, no hay nada, dijo, un poco místico. Y por otro lado, bastante interesante lo que él habla de la mafia de los contenedores. Dice que tal como estaba cuando llegó, no existe más la mafia de los contenedores, pero que sí hay un grupo importante, una banditas que están esperando alguna flaqueza o que el gobierno flaquee como para volver ahí a la aduana. Él respaldó rotundamente a Diego Dávila, el que estaba virtualmente en su reemplazo durante su internación, que es un hombre de Mario Quintana. Obviamente lo respaldó, no va a hablar mal de un hombre de Mario Quintana, más siguiendo perteneciendo a este gobierno, y dijo que su caso respecto al de Delfina Rossi, su designación como vicepresidente del Banco Nación, es distinto a aquella designación que hizo Cristina de Delfina Rossi, la hija de Agustín Rossi, el ex ministro de Defensa, porque bueno, tiene más experiencia, él es licenciado en organización y trabajó muchos años más, tiene mucha experiencia en el sector privado, y bueno, dice, mi pliego va a ir al Senado y después será la oposición quien tenga que convalidarlo o no.
Bueno, Gómez Centurión, que rompió el silencio y lo hizo con Nacho, fue tapa el personaje de Clarín de esta mañana. Bien valía este apunte, Nacho, porque... El que está complicado es McAllister, Paulino. Después del informe de la Nata de ayer. Después del informe de la Nata, removerían a su segundo... Que era el de las piletas. Sí, el que recomendó la compra de una pileta, una empresa que él trabajó hasta el 30 de noviembre de 2015, y me parece que es solo la punta del iceberg de varias denuncias más que pueden venir en los próximos días. Impecable, Nacho. Patricia, ¿crees que vamos camino a un cambio en la cultura de entender estos temas en la Argentina, en los juzgados civiles? Y a mí me preocupa porque hay juzgados que trabajan muy bien, sin duda. Por supuesto. Hay fiscalías que trabajan también bien. Pero preocupa mucho la justicia civil, porque hay juzgados que realmente tienen un atraso importante, no solamente en el cúmulo de trabajo, no en el cúmulo, sino también en la visión que tienen. O sea, a veces uno tiene que explicar por qué pedimos que inmediatamente se hagan todos los estudios, no solamente a la persona imputada, sino también a aquellas mujeres o varones, o a aquella persona que denuncia. Porque yo siempre esto, me lo escuché decir muchas veces, que si quien denuncia tiene patología o es un perverso, es posible que use a su hijo como objeto de prueba y se olvide de que ese niño es sujeto de derecho. No de prueba. No de prueba. Doctora, licenciada, perdón, sí. Dígame licenciada, no doctora. Claro. ¿Hay conciencia en el mundo de la psicología de esos informes que muchas veces se elevan apurados, de golpe y porra? ¿Hay suficiente conciencia? Me parece que pensar como en el mundo de la psicología es sí pensarlo en el mundo de los psicólogos que se dedican a desempeñar su labor como peritos, ¿no? Por esta cuestión de las incumbencias. No es lo mismo un psicólogo clínico que está formado para eso que los peritos que muchas veces hacemos clínica además y tenemos la formación suficiente como para poder enfrentar estas situaciones. Ella decía, bueno, esto de madres perversas, ¿no? Perfecto, lo dice desde el conocimiento que tiene de lo que puede ser una perversión. Desde peritos, a lo mejor tratamos de afinar esto y de ver en cada caso particular, no a la generalización. A ver, esta madre es perversa, no es perversa. A lo mejor no es una perversa, es una mujer con fuertes rasgos narcisísticos, con rasgos psicopáticos, que desde ese lugar busca la satisfacción de su deseo de venganza contra su ex y, digamos, como toda persona narcisística o con rasgos psicopáticos, el otro cae, no es una persona, no tiene deseo, y cae y queda en el lugar de objeto. Insisto, mujer u hombre. Totalmente, totalmente. Y esto, por ejemplo, lo que decía Lucas, cuando me fui de la casa de mi mamá, empecé a vivir. Empezó a ser un sujeto. Decimos que en estas cuestiones el niño está en lugar de objeto. Correcto, y es el punto. Nancy, por último, estás conformando Amor de Papá acá en la Argentina. Sí. Y tenés un núcleo que se llama Mujeres Sanas. Sí. Y está llena de mujeres. Sí. Y llena de mujeres que defienden a sus actuales parejas que han atravesado una situación crítica o que están comprometidas o que tienen hijos que eventualmente... Que piensan que les puede pasar a sus hijos. Es interesante, ¿eh? Sí, sí. Es un núcleo de dolor igual, ¿no? Es muchísimo. A mí me escriben abuelas, tíos, abuelos, me escriben primos. La verdad que esto lo sufre la familia entera, porque por ahí están 2 años sin tener contacto. Depende también, o sea, de la justicia. Entonces por ahí arrancan el vínculo de un hijo con un padre, se rompe por una denuncia que para comprobar y que quede absuelto, que la mayoría en estos casos. Puede pasar 10 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Mientras tanto, el chico internamente sufre silenciosamente en un hogar donde no sabe qué pasó con su otra mitad. Porque ellos son mitad mamá, mitad papá. No saben qué pasó con sus primos. No fueron más a los cumpleaños de sus abuelos. Han fallecido abuelos en el medio sin poder ver a sus nietos. He recibido cartas que son muy dolorosas. Es terrible.
Y por ahí en 3 años se resuelve, pero reconstruir todo eso es otro proceso terrible también, porque siempre hay como un obstáculo, constantemente hay un obstáculo que no debería haber, porque ese niño podría ser criado con su mamá, con su papá y con ambas familias y con todo el amor. Y con los vicios y virtudes de cada ser humano. Tal cual. Gracias a las 3. A vos. Muy gentiles. Querido Cancela, Nacho, le vamos a poner Paulino. punto final. Vamos a la pausa, la última. Vamos Belén. a la última pausa. Tenemos pausa, Paulino. después venimos. Increíble, muy bueno el programa. Dale. Ya volvemos. Telecentro te trae 1000 megas. ¡Apa! 1000 megas en tu casa. Deja de navegar y empezá a volar. 1000 megas. La internet más rápida del país. Telecentro te conecta todo. Casa Solari, Matafuegos. casasolari.com.ar. Descubrí House on Market, la solución integral para tu hogar. Tienda online con atención personalizada, entrega rápida y segura. Obtener un 15% en tu primera compra. Viví la experiencia de renovar tu hogar. houseonmarket.com. Estamos poniendo la provincia a tu servicio para hacer que tu día a día sea cada vez más fácil. Punto Arba, un nuevo modelo de atención que te brinda el servicio de calidad que mereces. Con Punto Arba, los trámites son más fáciles. Conoce más en arba.gov.ar. Sentí la pasión del fútbol con Telecentro. Mirá todos los partidos de la Superliga. Viví todo el fútbol en HD por Telecentro. Bueno, le vamos poniendo el punto final a la noche, tristemente sin novedades desde Mar del Plata a propósito de Ara San Juan. Hemos estado pendientes toda la noche, pero el comunicado, bien lo contó ya Alan, demuestra que efectivamente hay preocupación. No hay un solo elemento que haga pensar que hubo algún contacto del submarino desde el miércoles pasado. Sí, tropas estadounidenses se van a adentrar en la búsqueda, ya están instaladas en Comodoro Rivadavia, así que es la primera vez que la Marina estadounidense se va a buscar un submarino a la profundidad. Y ojalá que haya novedades, definitivamente. Es el desasosiego de estas cosas, es tremenda. Mañana va a estar Vidal en 2 lugares del conurbano. En un lugar fronterizo. Va a estar con Gabriel Catopodis de San Martín y con Gustavo Pose de San Isidro en la avenida Zarratea. Es una obra construida por la provincia de Buenos Aires, fundamental para la traza de la zona norte de San Martín y oeste de San Isidro. Será uno de los tantos temas de agenda. Mañana vuelve el capítulo judicial después del feriado de hoy. Ni les cuento todo lo que hay, ya es imposible. Mañana estará Lourdes, se los va a compactar, se los va a sintetizar. Pero mañana se esperan novedades trascendentes de Comodoro Pi. Se esperan novedades trascendentes. Empieza el juicio a la banda Los Monos, por ejemplo, en Rosario. 26 sentados en el banquillo de los acusados. Sigue el juicio por Chicone. Rafecas define el pedido de indagatoria de Polichita respecto a los 18 que pidió que declaren después de los arrepentimientos en Estados Unidos y de las declaraciones de Bursaco. Declaran los custodios de Nisman ante Ercolini. Fíjense todo lo que hay mañana en los tribunales. Por lo tanto, no te pierdas la lupa a las 9, ya mañana por la noche. Belén, nos vemos. Hasta mañana, Paulino. Nos reencontramos mañana. Pásalo lindo, termine bien el día. Hasta mañana y gracias por la compañía, como cada noche. Chao.